¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. No puede ser. Esto no puede estar sucediendo. Están cometiendo un grave error. No entendieron lo que les dije en el pasado. Pasaron por alto mi clara advertencia. Les dije claramente que era mejor dejarlo hasta aquí, pero parece que ahora debo sumergirme aún más en este asunto, aunque no me guste en lo más mínimo. Esta historia es algo que, para ser sincero, preferiría olvidar por completo, pero no tengo otra opción. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Ahora recuerdo. Una nave espacial había impactado contra la Tierra, y de ella emergió una abominación. El culpable del desastre que causaría estragos en el mundo. Algo totalmente indescriptible había llegado, y los presentes en ese lugar quedaron atónitos al ver a esta extraña criatura. Definitivamente no era Goku, pero tenía su apariencia, y era algo que horrorizaba a todos. Las reacciones eran diversas. Gohan, con el corazón acelerado, sabía que era su padre, pero un horror profundo lo dejó paralizado. ¿Qué le había pasado a Goku? Los ojos de Gohan reflejaban el mismo amor que siempre había sentido por su padre, pero a su vez mostraba un rostro de espanto al ver esa figura monstruosa que se había apoderado del cuerpo de su querido padre. Vegeta, por su parte, estaba mudo de asombro. No tenía palabras para describir lo que estaba viendo. No sentía el ki de Kakaroto a pesar de la semejanza física. ¿Acaso estaba transformado en Super Saiyajin? ¿Era esa la apariencia del legendario guerrero que aparecía cada 1000 años? La incertidumbre y el miedo se reflejaban en sus ojos. Piccolo, horrorizado, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿El extraño joven acaso los había engañado? ¿Era esto una especie de trampa? La confusión se mezclaba con un terror visceral, mientras el conocimiento de lo imposible se asentaba en su mente. Trunks, por su lado, quedó en blanco. Nunca conoció a Goku, pero se suponía que debía llegar a ese lugar y a esa misma hora. Tenía que ser él, pero ¿por qué se encontraba de esa forma? ¿Acaso su viaje en el tiempo había alterado esta línea temporal de manera irreversible? Mientras los guerreros permanecían inmóviles, abrumados por la visión de la criatura, Goku, si es que todavía se podía llamar así a ese monstruo, observó a los presentes con una sonrisa despiadada. Sin dudarlo, se lanzó al ataque, intentando someter al primero que se encontraba más cerca, su propio hijo, Gohan. Sin embargo, gracias a la rápida reacción del joven del futuro, Trunks logró desviar el ataque de Goku, esquivando a duras penas la embestida. Sin embargo, la criatura cambió de víctima, y con una ferocidad indescriptible, mordió a Yamcha, quien quedó inmovilizado por el impacto, incapaz de comprender cómo su amigo Goku lo estaba atacando de manera despiadada. Era una visión demasiado aterradora, un acontecimiento que nadie jamás había imaginado presenciar. Mientras Goku continuaba lastimando a Yamcha ante la atónita mirada de todos los presentes, Trunks, con una expresión de desesperación, lanzó una poderosa patada que envió lejos a la criatura. A pesar de lo que se había visto, todos seguían sin comprender lo que estaba sucediendo. O quizás era algo que todavía no podían digerir, o simplemente era una verdad que se negaban a aceptar. Trunks, quien aún no entendía la magnitud de la tragedia, gritó a todos los presentes que escaparan de inmediato. Esto no era lo que debía suceder. El Goku que conocían ya no existía. Las palabras del joven resonaron con fuerza en sus corazones, revelando una verdad que se negaban a aceptar. Goku, el salvador del universo, al que habían esperado con ansias para verlo de nuevo, se había convertido en una bestia infernal. Yamcha, gravemente herido, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó cargar a Bulma. Junto con Puar, Tenshinhan, Krillin y Chaos, lograron escapar del lugar, tratando de curar las heridas de Yamcha, quien sufría un severo malestar debido al inesperado ataque.
Mientras los guerreros restantes huían, Trunks, Piccolo y Vegeta se prepararon para enfrentar a la criatura que amenazaba la Tierra. Sin embargo, al principio, Gohan se negó a abandonar el lugar. No podía creer que su padre intentara atacarlo despiadadamente. No obstante, Piccolo le gritó a Gohan que dejara de decir tonterías y que se alejara de allí. Gohan lo miró con los ojos llenos de lágrimas y, tras varios segundos de duda, finalmente decidió alejarse, observando con el corazón roto cómo su padre se arrastraba entre los escombros. Así fue como lo que parecía ser un momento esperado por todos en ese lugar, se convirtió en una pesadilla. Goku se había vuelto completamente loco, y era algo que nadie comprendía, aunque quisieran hacerlo. La criatura se levantó de entre los escombros y observó con una furia inhumana a los tres guerreros que estaban enfrentándola. Trunks no lo dudó ni un segundo. Con la determinación de quien sabe que es el último recurso, atacó a Goku con un poder devastador. Sabía que él era el único en ese lugar capaz de detener a esta bestia. Se lanzó al ataque con toda su fuerza, su energía explotando en un torrente de luz y destrucción, con la esperanza de ponerle fin a la amenaza que había llegado desde el espacio. No sabía si el haber viajado al pasado era lo que había desencadenado este desastre, pero estaba decidido a redimir sus errores. Estaba decidido a enfrentar y resolver el caos que él mismo había contribuido a crear. Cada golpe que lanzaba era una mezcla de rabia y desesperación, un intento de detener una fuerza que parecía imparable. A pesar de sus esfuerzos, la criatura resultó ser demasiado fuerte y feroz. Los ataques de Trunks parecían apenas rozar a Goku, como si su poder hubiera crecido de manera desproporcionada en comparación con el del guerrero del futuro. Los golpes y las patadas de Trunks no tenían el efecto deseado, y a su vez, los ataques de la criatura eran predecibles en su brutalidad. Lo que alguna vez fue un maestro en las artes marciales se había esfumado. Ahora solo era una máquina de destrucción. Piccolo y Vegeta, estupefactos ante el desarrollo del enfrentamiento, observaban con creciente desesperación. La batalla se había convertido en un espectáculo de destrucción y desesperanza. Se preguntaban si existía alguna solución, si había una posibilidad de que Goku regresara a ser quien una vez fue. ¿Acaso ya no volverían a ver a quien fue el salvador del universo? Mientras tanto, los guerreros que habían escapado para buscar ayuda llegaron a la casa del maestro Roshi, cargados de preocupación por la situación. La atmósfera estaba cargada de tensión y angustia. Atendieron las heridas de Yamcha, aunque el dolor en sus corazones era mucho más profundo. Lo colocaron en uno de los cuartos de la casa, dejando que reposara mientras intentaban asimilar la magnitud de lo que había sucedido con Goku. El extraño joven que había anunciado la llegada de Goku se convirtió en un misterio aún mayor. Parecía una buena persona, pero todo era muy extraño. ¿Cómo sabía que Goku llegaría en ese preciso instante? Tal vez era una trampa, tal vez no era Goku. No, él puede transformarse en Super Saiyajin. Si quisiera aniquilar nuestra existencia, lo haría fácilmente. La confusión era palpable, y aunque los guerreros mantenían la esperanza de ver a su amigo regresar, sabían en lo más profundo de sus corazones que era una esperanza ilógica. ¿Pero qué hay del joven misterioso? Ese mismo joven ahora mismo estaba luchando contra esta criatura, así que era imposible que él lo haya planeado todo. Además, parecía sorprendido. Mientras intentaban hacer frente a la situación, un movimiento brusco en la parte superior de la casa, en donde Yamcha yacía, interrumpió sus pensamientos. Krillin, extrañado y preocupado, decidió investigar el extraño suceso. Su corazón latía con fuerza, temiendo lo peor mientras subía las escaleras. Al llegar al cuarto, un escalofrío recorrió su espalda al ver que la cama estaba vacía. Yamcha había desaparecido. La desesperación lo invadió y trató de alertar a los demás, pero antes de que pudiera hacer algo, fue ferozmente atacado por Yamcha, quien, al igual que Goku, se había convertido en una bestia infernal. El ataque fue brutal y salvaje. Los ojos de Yamcha, antes llenos de vida, ahora eran abismos de oscuridad.
Krillin gritó instintivamente, alertando a los demás guerreros que se encontraban en la parte inferior de casa. El grito de Krillin fue solo un llamado urgente ante la nueva amenaza que se desataba en ese lugar. La pesadilla parecía no tener fin. Ahora Yamcha estaba transformado de la misma forma en la que estaba Goku. Todos los presentes en ese lugar, asustados, corrieron hacia la parte superior de la casa, llevándose la indescriptible imagen de Yamcha devorando a Krillin. Estaba comiendo la carne de Krillin de una forma tan salvaje que todos en el lugar ni siquiera sabían cómo reaccionar. Era imposible, era una pesadilla. Yamcha parecía enfrascado en su delicioso aperitivo, así que por suerte no le dio importancia a los demás, quienes no dudaron en salir corriendo de ese lugar. Todos intentaron escapar, pero gracias a que comenzó la desesperación, la criatura fue a atacarlos con una ferocidad indescriptible, tomando por sorpresa al maestro Roshi, quien gritó de dolor mientras Yamcha impactaba sus dientes con su carne. Esto ya era demasiado. Esto iba más allá de cualquier peligro que vivieron en el pasado. Ahora sus amigos estaban convirtiéndose poco a poco en seres sedientos de carne humana, y no sabían cómo reaccionar ante esto. El horrible momento duró minutos dentro de casa. Krillin, el maestro Roshi, Puar y Ten Shin Han intentaron de todo para calmar a su amigo, que llegó a infectar a todos en ese lugar, atacando ferozmente a todos, convirtiendo el lugar en un infierno. No obstante, Bulma junto con Gohan lograron huir, sabiendo que esto era ya un indicio de lo que realmente sucedía desde la llegada de Goku a la Tierra. Por otro lado, Trunks seguía conteniendo el poderoso ser que, a pesar de recibir golpes mortales, parecía como si esto no fuera suficiente para acabar con él. Además, con el pasar del tiempo, esta abominación se volvía mucho más fuerte. Mientras esto sucedía, Vegeta, quien se encontraba observando todo, gritó que esto era el poder del Super Saiyajin. Piccolo, extrañado, le contestó con una mirada de ingenuidad, intentando interpretar sus palabras. Vegeta estaba desesperado. Ver a Kakaroto en esa forma hizo que sacara alguna conclusión absurda para comprender la situación. Era alguien que pretendía siempre tener todo bajo control, pero este ser hizo que por primera vez sintiera el horror en carne propia, como nunca antes lo habían hecho sentir. Vegeta estaba seguro de que esto era porque finalmente Kakaroto había logrado convertirse en el legendario Super Saiyajin. Tenía todas las características que en el pasado los Saiyajin narraron. Piccolo, quien por primera vez observó a Vegeta de esta forma, le hizo comprender que eso era imposible, porque tenía frente suyo a otro Super Saiyajin que estaba luchando ferozmente contra esta criatura. Mientras hablaban, se sintió un estruendo. Era Trunks quien comenzaba a tener complicaciones contra esta aberración. Al ver esto, Piccolo no dudó en entrar en acción atacando al monstruo, pero sin efecto alguno y recibiendo un ataque que lo dejó fuera de combate al instante. Vegeta, quien observó todo esto, se preguntó a sí mismo si realmente debía estar en ese lugar. No tenía por qué ayudar a los insectos de las manos de esa criatura, así que, sin previo aviso, voló hacia algún lugar desconocido, escapando del lugar ante la mirada de Trunks, quien, con las pocas fuerzas que le quedaban, murmuró: «No, papá». Por otro lado, Piccolo se encontraba gravemente herido luego de la feroz embestida de la criatura. Maltrecho, observó cómo esta aberración poco a poco comenzaba a acercarse a él. Era el fin. Si él moría, la tierra estaba perdida. Supo al instante que ese monstruo acabaría con él de la forma más horrible que existe, y aunque quisiera anteponerse, no lograría nada. Esa bestia infernal superaba sus poderes. Piccolo estaba resignado. Cerró los ojos esperando el fatal desenlace, cuando tenía a esta abominación a centímetros de él, sintiendo su respiración. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Algo que estremeció el cuerpo entero del Namekusei, quien levemente escuchó algo. Era ese monstruo. No, era Goku. Era su voz, quien le dijo al oído: Piccolo, ayúdame. Es suficiente, no pretendo adentrarme en este mundo ni un minuto más.
A partir de este momento, las cosas irán de mal en peor, así que, por su bienestar mental, es mejor dejar esto hasta aquí. Sin embargo, si se creen capaces de continuar viendo esta horrible historia, háganmelo saber en los comentarios para traer lo más pronto posible la continuación. Todo queda en sus manos, así que piénsenlo con detenimiento.